Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saludo y bueno, agradecerles su atención, aunque esta va a ser grabada esta sesión, porque yo entiendo ha sido una semana muy intensa, muy intensa. Nosotros hemos estado participando de esto. También hay quien puede entrar con toda libertad, de todas maneras. Tenía yo que grabarla, sí o sí, no hay ningún problema. Y para que con tranquilidad después puedan ver la sesión, ¿sí? Porque sí hemos tenido ya varias fechas que no hemos podido avanzar al ritmo debido, pero es por todos los compromisos que todos nosotros hemos tenido. Así es que para no romper el ritmo de programa, es porque vamos a continuar con nuestras sesiones así grabadas. Bueno, y ya estamos acumulando preguntas, estamos acumulando situaciones que se nos van dando a lo largo de este tema tan interesante que ha sido la cuestión del divorcio. Y empezaremos hoy otra parte de este tema, muy, muy comentado, muy controversial y polémico. En algunos lugares es muy causa de discusiones, y que es acerca del nuevo casamiento, el recasamiento, ¿sí? Del recasamiento. Es decir, si los cristianos separados deban casarse, sí o no, o qué se hace, qué dice la Biblia. Bueno, pero van a ver cómo es sencillo responder esto por todo lo que ya hemos estado considerando. No va a ser tan complicado ni es tan complejo, porque ya hemos visto con el estudio y el análisis que hemos hecho del nuevo nacimiento, em, pues cómo se va dando la situación del casamiento, eh, en su momento, dependiendo del estado espiritual de la persona, si es creyente o si no es creyente, ¿sí? O sea, va a depender mucho de esa situación. Eso nos da la clave de todo. Eso es bien importante, que sí nos quede a todos nosotros bien claro, porque eso nos soluciona mucho de estos cuestionamientos. Bien, entonces eso es lo que vamos a estar analizando en este tiempo, y vamos a ver algunas posibilidades que se dan en diversidad de relaciones matrimoniales. Y en esta diversidad de situaciones matrimoniales, ahí nosotros podemos tomar decisiones, qué hacer con los matrimonios que tenemos que orientar, aconsejar, o hacer que desistan de decisiones que pueden ser no muy buenas, etcétera. Ahí llegaremos al momento de las conclusiones, y que van a ser muy, muy interesantes. Bien, bueno, entonces en la sesión anterior estuvimos analizando eh, las posibilidades que había. Bueno, más bien en Primera de Corintios 7, versículo 17, que fue el versículo que estuvimos considerando la sesión anterior. Ahí precisamente estábamos comentando dice, y vuelvo a leerlo, Primera de Corintios 7:17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno a todas las iglesias. Y vuelvo a retomar un poco al final de lo que llegamos al final en la sesión anterior, sobre este versículo, que es clave, es estratégico. Si nos damos cuenta del contexto, y que en el versículo 13 en adelante, bueno, del 12, donde dice, y a los demás yo digo, no el Señor, ¿sí? O sea, yo digo, no el Señor. O sea, que esto Pablo se los está diciendo ya no en una cuestión de lo que están en las leyes espirituales del reino, sino que lo está diciendo él como una autoridad apostólica, para resolver circunstancias internas dentro de las relaciones conyugales en la iglesia de Corinto. Que se está refiriendo a creyentes también. Se está refiriendo que aquí, cuando leímos ese versículo 12, si algún tiene
algún tiene hermano, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, o sea, está hablando a un creyente que tiene una mujer que no sea creyente. O sea, ya no está hablando de la situación de dos creyentes, está hablando de uno que sí es y el otro que no es. Y habíamos comentado que podría ser que se casan, se unen en matrimonio, X matrimonio, no creyentes, conocen el Evangelio, son salvos, nacen de nuevo, los dos juntos, pero puede ser que uno no acepte, que él diga, no quiero. Esa es una posibilidad. Y que definitivamente su situación podría ser de que a futuro decida que no o decida que sí. Y ese es el planteamiento que va a estar haciendo el apóstol Pablo. Por eso dice, y ella consciente en vivir con él, pues no la abandone. Bien, o sea, está diciendo, es posible que con tu testimonio que también comentamos, pueda optar por recibir a Cristo, nacer de nuevo, y ese matrimonio continuará ya ambos con la experiencia del nuevo nacimiento sin problema. Pero podría ser que no sucediese así. ¿Mm? Podría ser que esto no se diera. Si esto sucede, y lo que él sigue diciendo es, bueno, también es igual para con hombre, sea varón incrédulo o mujer incrédula. Pero también dice que, ¿qué ocurre si la persona no quiere recibir a Cristo, no quiere saber ya más nada, pero quiere seguir casado o decide separarse? Bien, ahí es donde ya entramos a todo un abanico de posibilidades. Dice en el versículo 18, que ahí viene, en el 17 había dicho, así ordeno en todas las iglesias. Y para entender bien lo que está a punto de decir Pablo en el versículo 18 en adelante, ahí en el versículo 17 había dicho, como Dios llamó a cada uno, así haga. Por a cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, esto, así haga, esto ordeno en todas las iglesias. Sigue hablando la voz de autoridad gubernamental del apóstol, ¿sí? De posibilidades que se puedan dar en la relación matrimonial. Ahora, él está abordando a partir del 18 el tema que ya habíamos considerado nosotros cuando estuvimos estudiando en el módulo de la intimidad matrimonial a la luz de la Biblia. Se van a acordar ustedes cuando consideremos este versículo que estamos aquí por leer, el versículo 18. Dice, pues ya fue llamado, de ese llamado que había dicho Pablo, de un llamado que hubo, fue llamado a algunos siendo circunciso, es decir, que ya estuviera dentro de la ley de Moisés, ¿sí? Por alguna razón. Conste que esto también le fue dicho a griegos que no estaban en la ley de Moisés, y eso tenemos que verlo. Bueno, si no eran prosélitos o no eran judíos, si no eran griegos, entonces, por qué se está refiriendo si fue llamado a alguno siendo circunciso? Dice, quédese circunciso. Bueno, si alguien, si está circuncidado o que es llamado siendo circunciso, ¿por qué no dice circuncidado? ¿Por qué dice siendo circunciso? ¿Qué diferencia hay entre circunciso y circuncidado? Ahí es clave a lo que se está refiriendo. Porque si está diciendo, fue llamado alguno siendo circunciso, ¿qué quiere decir? Se acordarán ustedes que hablamos mucho acerca del tema de la circuncisión y cómo fue redimida la sexualidad del género humano a través de Cristo en el proceso redentor, que eso fue lo que en la circuncisión del Señor Jesucristo, que lo comentábamos, fue exhibido, avergonzado, etcétera, para redimir esta parte tan importante del género humano que se había corrompido y se había salido de la voluntad del Señor en desde la salida del huerto del Edén de este matrimonio.
que no dejó de ser matrimonio. ¿Por qué? Porque habían sido hechos matrimonios en el pacto eterno, un pacto matrimonial eterno, así fue celebrado, y el Señor no lo separó. El Señor siguió respetando la unión de Adán y Eva. Y ahí es cuando el apóstol apela, dice, cuando dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Eso también en Génesis está mencionado, porque es un pacto eterno, el pacto matrimonial. Bien, siendo Adán, y atención a esto, Adán cuando celebró el pacto matrimonial en el huerto del Edén, no estaba circuncidado. Es decir, era un eh, no circuncidado, incircunciso, no circuncidado. Y como es la mayoría de la gente que celebra el pacto matrimonial, eh, en la mayoría de las culturas, excepto la judía, que en la judía va a cambiar por motivos de la redención desde Abraham. Pero Adán celebró su boda siendo incircunciso o no circuncidado. Ujú. Como dice en este mismo versículo 18, fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Y así fue el encuentro que tuvo el Señor con Adán, como fue creado, y fue creado no circuncidado, es decir, biológica y anatómicamente no circunciso, él siguió así. Claro, es que no había ley, sí, pero en ese momento ya estaba el Señor a futuro considerar por medio de la redención en Cristo, por medio de la circuncisión de Cristo, la redención de esta área tan importante. Tendría su tiempo el Señor de poderlo hacer, no tenía ninguna prisa y lo iba a iniciar con el plan que trazó desde Abraham, que se siguió con Moisés en la ley, se cumplió en Cristo y después viene lo que ya será la circuncisión del prepucio del corazón. Bien, que también, bueno, lo voy a mencionar. Entonces, por eso es que plantea estas dos situaciones Pablo. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. ¿Mm? Como podría haber sido alguien que estuviera en la ley de Moisés, sí, y que también, ojo, les también por ahí había yo hecho el comentario. Algunas otras culturas practicaban la circuncisión y que no estaban dentro de la ley de Moisés, por ejemplo, los egipcios. Y algunas otras culturas que probablemente la podrían haber practicado. ¿Y por qué decimos, miren, hasta la actualidad hay pinturas muy antiguas de egipcias, en las ruinas egipcias, en donde se ve claramente cómo se está practicando una circuncisión? Y los personajes que se ven ahí no se les ve el aspecto de que sean hebreos. Se les ve todas las características físicas de ser egipcios. Ahí les voy a mandar en este mismo chat ese dibujo que se ve en estas culturas tan antiguas, ¿no? Que son altamente representativas y que son motivo de controversia, como les he mencionado. Estoy viendo a ver si de una vez se la encuentro. Al menos por acá se las puedo mostrar, pero después se las voy a enviar por ahí. Como esto tiene derechos de autor, bueno, así rápidamente, pero acá saqué en el WhatsApp, sí, en el de ilustración, y ahí se alcanza a ver, ¿sí? Mira, ahí no se nota que sea una personajes que sean hebreos, ¿sí? Y ahí están practicando esta circuncisión. Hay otras abajo, en donde esto se hacía. Bueno, entonces yo les voy a enviar una explicación, por supuesto que sí, acerca de esto. Por eso es que Pablo, por esas posibilidades también, es que lo menciona, no porque hayan sido necesariamente prosélitos hebreos. O sea,
pero entendamos que no le está dando la relevancia como se la daban los judíos a la circuncisión. No se la estaba dando. Dice, fue llamado por el Señor, fue llamado, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y el que oyere mi voz y me abriere, yo entraré en él y cenaré con él, a ese llamado, a ese llamado. Entonces llama el Señor Jesucristo, y llama, dice, ¿estás circuncidado? Sí, entonces no. O, ¿estás circuncidado? Sí, ok, bien. De todas maneras, entro a ti, entro a tu corazón, a tu espíritu. Y lo mismo dice, fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide, como eran los griegos que estaban como discípulos en la iglesia de Corinto. Dice, la circuncisión, y aquí lo pone en su lugar. Pone este acto ritual en su lugar el apóstol Pablo cuando dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Así es que el Señor, Pablo ha entendido por revelación de parte del Señor que las cuestiones de la carne que ya están bajo un proceso de destrucción, de corrupción, y que será glorificado el cuerpo a través de la resurrección de Cristo, y cuando se va a cumplir esto, y se habrá de cumplir en un tiempo futuro, eso va a ser algo que se va a dar porque es dentro del plan de la redención. Pero por el momento, a estas personas, a los griegos no circuncidados, se les dice, no hay problema. Es que ya llega, hay uno, yo sí me circuncido porque mis papás eran egipcios y a mí, pero nací en Grecia. Y por costumbre de ellos, ¿y yo qué voy a hacer? No, el Señor no hace acepción de personas y todos tienen derecho a la salvación. Así es que abrir esa posibilidad totalmente. Por eso es que dice, sea o no sea, eso es irrelevante. No hay ningún problema, porque lo importante, como dice al final del versículo 19, sino el guardar los mandamientos de Dios. Ahora, esto también es interesante que tiene una aplicación para los dos, tanto para el varón como para la mujer. Cuando dice, fuiste llamado, perdón, 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Ok. Y estará hablando acerca de la parte biológica, sí, pero como lo había, y lo menciona en varios de sus cartas el apóstol Pablo, la importancia de la circuncisión del prepucio del corazón, que mencionamos en ese módulo, que esto es las obras de la carne, obedeciendo los mandamientos del Señor de ir quitando las obras de la carne del creyente, ir cortando esas obras, esas obras que están en el prepucio del corazón, irlas cortando, 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 ¡pum!, hasta que quede liberado, y eso se desecha porque esa parte que se ha cortado ya no tiene vida, se va a corromper, se va a echar a perder y hay que desecharla y ya queda totalmente libre de el dominio y el control de la carne, ¿sí? O de las obras de la carne. Y que después vendrá la cobertura del Señor Jesucristo, ¿sí? Para preservación de nuestro corazón o de nuestro espíritu. Entonces, cuando dice él, cada uno en el que estado en que fue llamado, en él se quede. Ahora dice, fuiste llamado en el 21, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más, porque en el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y aquí también hay algo que es y vale la pena mencionar, porque noten ustedes cómo escribe esto Pablo por revelación. Dice, porque en el Señor, ¿sí? ¿En cuál Señor? El Señor que está considerado como el Padre, como el Señor eterno, el Padre celestial, desde el Génesis hasta ese momento en el Señor. ¿Y por qué decimos que esto es así? Porque después hace
una diferencia. Dice, porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. A ver, ¿y cómo es libre es en el Señor? Y dice aquí, liberto. ¿Qué diferencia hay entre un libre y un liberto? Bien, bien. Los libertos eran exesclavos que cuando habían sido esclavos de un patrón, de un amo, y él por alguna circunstancia su amo le daba la libertad, le otorgaba la libertad, el ahora ex esclavo tenía la opción de decidir si le había ido muy bien con ese amo, había sido muy buena persona con él, desde niño nació siendo esclavo, pero siempre tuvo una vida de esclavo, pero bien, tratado bien, tenía dónde vivir, tenía alimento, aunque bueno, sin las libertades de un libre, ¿no? Sino siendo esclavo, pero se acomodaba a la vida del patrón. Entonces, lo que hacían en ese tiempo es que el que decidía quedarse en la casa de su ex amo, clavaba esta parte del lóbulo de la oreja, la clavaba en la puerta de la casa de su patrón, de su ex amo. Lo clavaba y ahí indicaba que él, aunque ya había sido liberado por su amo y podía irse, él decidía quedarse a vivir como liberto, es decir, como un mayordomo, un sirviente de toda confianza, podía seguir viviendo ahí, pero ya tenía libertades de hombre libre, pero trabajando en la casa de ya no su amo, su patrón que lo podía dejar salir si el que sí quería salirse, casarse, tener una casa aparte y ir a trabajar allí o seguir viviendo ahí con su familia, podía hacerlo. Es decir, cambiaba la categoría de ser esclavo a liberto, no libre de la esclavitud, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿cómo sería eso? Lo mismo que he planteado acerca de que si ese hombre había sido circuncidado porque estaba bajo la ley de Moisés o culturalmente estaba circuncidado, pero recibe su llamado de parte del Señor Jesucristo y es él en ese llamado hecho libre, nacido de nuevo, él opta, a ver, primero, que ha sido libre del pecado, pero ahí no hay libertos, o eres libre o eres esclavo, ¿sí? Y ahí ya era libre del pecado. Pero estaba sujeto a las disposiciones de la ley porque estamos hablando de un circuncidado. Entonces él tenía, pues, ¿quiere seguir conservando los rituales de la ley? Sí, bueno, está bien, puedes hacerlo. Y no olvidemos que está hablando dentro del contexto del matrimonio, ¿sí? Bien, o sea, estás bajo la ley, pero la tienes que cumplir con todo lo que la ley contempla de la ley de Moisés, y tienes que ser así, todo, y está bien, muy bien, puedes seguir así. ¿Ok? Bueno, ahí estamos pintando el panorama de lo que podría ocurrir. Entonces seguimos la lectura. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. O sea, a ver, si ahora tú eres, fuiste esclavo, eh, ya no hay problema. Tú tienes aquí la opción de hacerte libre o ser liberto. ¿Qué es lo que decides? Aquí dice, puedes hacerte libre. Y yo te recomiendo, dice Pablo, sí, yo te recomiendo que sí procures hacerte libre. ¿Libre de qué? De la ley. No hay problema. No estás apostatando, no estás cometiendo nada, porque eras esclavo del pecado. Ya, pero el Señor Jesús te liberó. Ahora, ya no eres esclavo del pecado, porque ya te ha liberado el Señor. O
si estás viviendo en una circunstancia de pecado, bueno, seguiría como, y si no recibe el mensaje del Evangelio, sería siendo esclavo del pecado y sería un incrédulo. Bien, hay esas opciones. Bueno, seguimos, dice en el 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, del Padre Celestial. No hay ningún problema. Asimismo, y de la misma manera o en la misma circunstancia que pueda suceder, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. El que fue llamado siendo libre. ¿Libre de qué? De la ley del antiguo pacto, de la ley de Moisés, o libre en el sentido como eran los griegos, de que ellos no estaban bajo la circuncisión, ni eran esclavos de nadie, pero sí del pecado. ¿Sí? Ahora les dice, a ver, ustedes, griegos, incircuncisos, no circuncidados, ustedes no tienen un amor, no, somos libres, ciudadanos griegos, con todos los derechos de la democracia griega y todo, ok, perfecto, bien, pero quiero decirles que sí son esclavos. ¿Y de qué somos esclavos? Del pecado. Pero no estamos bajo la ley, el pecado es pecado, porque desde el principio el pecado ha sido pecado. Que la ley reconoce y configura lo que es el pecado, eso es otra circunstancia, es otra situación. ¿Mm? Pero ustedes son esclavos del pecado. Y entonces, ¿cómo podemos ser libres del pecado y que ya somos libres de la ley de Moisés? Perfecto. Les está haciendo un llamado el Señor Jesucristo a que nazcan de nuevo para ser libres del pecado. Sí, sí, yo ya recibí a Cristo. Perfecto. Entonces, ¿sabes qué? Ahora ya eres libre del pecado conforme a la ley de Moisés. Ya. Y que nunca tuviste que dar la evidencia porque nunca estuviste bajo las leyes del antiguo pacto, porque eres gentil y nunca estuviste ahí. Eso no tiene que ver contigo, pero sí del pecado. Y como el Señor sí habla del pecado, ¿sí? Y sí habla de la transgresión que cometió Adán, que cometieron varios antes de que fuera hecha la ley. ¿Sí? Tú estabas aunque haya sido hace muchos siglos, griego, tú eres un esclavo del pecado. Pero ahora en Cristo eres libre, no liberto del pecado, porque no vas a decir, bueno, pero sigo pecando, ¿eh? No es así. Ahí sí, o eres libre o sigues de esclavo. No, pues, yo mejor prefiero ser entonces esclavo de Cristo, sujeto totalmente a Él, como mi amo y Señor. Bien, has hecho una buena elección. Y Él confirma esto en el 23, por precio fuisteis comprados. No se hagan esclavos de los hombres, o sea, del sistema del mundo. A ver, y dice en el 24, cada uno, hermanos, o sea, creyentes, hermanos en Cristo, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. A ver, hermano creyente, que ya recibiste a Cristo y todo, has nacido de nuevo, tienes la bendición de la gracia, el Espíritu Santo, ¿ok? Sí, sí, yo seguro que sí. Bien. ¿Y en qué estado estabas cuando fuiste llamado? Bueno, yo fui llamado en una situación de total y absolutamente en la oscuridad y en tinieblas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque era idólatra, iba al templo de Diana, iba yo ahí con las sacerdotisas, pero aparte de eso hice algunas cosas que ahora yo sé que no le agradan al Dios único y verdadero, etcétera, etcétera. Ah, ok. Bueno, bien, bien, bien. Y tú ya sabes que ahora fuiste comprado por precio y el precio fue la sangre de Cristo. Sí, es el precio que fui yo comprado. Bien. Bueno, si tú fuiste comprado y ahora te reconoces como esclavo de Cristo porque lo recibiste a Él en tu corazón, ¿sí? Así como fuiste llamado, ahí te encontró el Señor
así permanece aún para con el Padre Celestial. Ahí permanece. Y si nos damos cuenta, todo esto que he comentado, gira alrededor de la situación del corazón, de la situación de la vida en el espíritu, no de la ley, no de la cuestión anatómica, física, ni tan siquiera cultural, sino de la situación total y absolutamente espiritual. El apóstol Pablo pone en alta relevancia la situación espiritual y le está hablando ya a hermanos que tenían dudas, que les habían generado los que les habían llegado a judaizar y que se tenían que circuncidar según el rito de Moisés, que, o sea, anatómicamente circuncidados, y que los metió en una situación que fue motivo de discusión, al cual haya ido Saulo todavía y Bernabé a Jerusalén para exponer esta situación. Y se resolvió allá en Jerusalén, en el concilio que hubo ahí en Hechos capítulo 15. Cuando regresa con la respuesta, bueno, regresan y están estos creyentes no circuncidados, ¿sí? Y que a lo mejor hubo algo, una cosa donde vemos que esto opera con todo esto que estoy diciendo, que en el caso de Timoteo. Timoteo, que era mitad griego, mire, y vamos a verlo acá. Déjenme, cuando está, que Timoteo como discípulo del Señor Jesucristo, de Pablo el apóstol, y que fue verdaderamente, inclusive llegó y se le considera por parte de la enseñanza del Señor Jesucristo y de un llamado a él, haya sido considerado como apóstol también, ejerciendo un apostolado, como lo haya sido también Onésimo, ¿se acuerdan también Onésimo? Quiero buscar esta cita, no, en este momento no me recuerdo, ahora la estoy pensando y se la voy a decir, donde da este testimonio el apóstol Pablo de su discípulo y su hijo espiritual, un hijito ahí, donde Onésimo que engendró en prisiones, cuando lo menciona, y esto, miren, a ver, esto lo vamos a ver en Gálatas 2:3. Vamos a ver primero el caso de Tito. Gálatas 2:3. Que fue, pobre de Tito, que fue otro gran discípulo del apóstol Pablo. ¿Sí? Gálatas, vamos a Gálatas. Dos situaciones que sucedieron en la vida del ministerio de Pablo con sus discípulos, cosas que pasaron ellos y que tuvieron que vivir y que tuvieron que padecer. Dice en el Gálatas capítulo 2, versículo 3. ¿Sí? Ahí, espero me estén siguiendo, estoy abriendo mi Biblia. 2:3 dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Y fíjense, pobre Tito, fue obligado a circuncidarse siendo griego. Pero bueno, lo obligaron, lo convencieron y bueno, no hubo más remedio que tuvo que pasar por esta experiencia el pobre de Tito. Dice ahora, en el caso de... vamos a otra, Colosenses 4:11. Vamos ahí. ¿Qué dice? De gente que estaban muy cercanos a Pablo, muy cercanos. Fíjense en el 4:11. Dice, y Jesús llamado justo, colaborador, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí consuelo. Es decir,
que Pablo tenía colaboradores que estaban circuncidados, porque era de la circuncisión. Por eso les comenté, y ahí en Corintios, lo que acabamos de leer, que podría haber gente que no necesariamente fuera judíos, sí, ¿cómo qué? Como lo que le hicieron a Tito, que podrían haber sido, eh, como este hombre que se llamó Jesús, nos da toda la impresión de que haya sido, que Jesús, recuerden, era un nombre muy común en ese tiempo, no era un nombre exclusivo de Yeshua, el Señor Salvador, sino que era un nombre muy común en ese tiempo. También aquí está la prueba de que esto, aquí lo encontramos. Bueno, y que no los esté excluyendo, como leímos ahí, si estuvieran ellos casados y hubiese una situación complicada y difícil en su relación matrimonial por conflicto y discusiones de las costumbres y de la religiosidad, que también, como le pasó a los griegos, que llegaron estos hombres a judaizarlos y empezar a hablar cosas que no eran así, que no eran así. Hablando de Tito, bueno, lo obligaron a circuncidarse. Y en el caso de Timoteo, vamos a ver qué pasó con Timoteo en Hechos capítulo 15, 16, perdón, no, 16. Aquí va a pasar algo también que fue muy complicado, muy difícil para el apóstol Pablo. Dice el versículo 1, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, quien Timoteo, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y bueno, cuando llegaron ellos allá a donde llegaron, que en alguna ocasión lo acompañó Timoteo a Jerusalén y entraron al templo y todo, él se tuvo que cortar el pelo prácticamente a rape, no se lo cortaban pero casi a rape, no lo usaban largo como lo sacan en las ilustraciones. Los judíos de ese tiempo usaban el pelo muy cortito y así es que tanto Timoteo como Tito fueron circuncidados y por situaciones que vivieron juntamente con el apóstol Pablo. Bien, entonces en la carta a los Corintios, por eso expone la situación, fuiste llamado circunciso, fuiste llamado no circunciso, incircunciso, etcétera, etcétera. Bien, nos damos cuenta de esto, qué gran importancia tiene entenderlo, que que sí, ellos fueron hechos así, pero fue por causa de las estrategias de la predicación del Evangelio. Ahora, ¿esto cómo aplica para el matrimonio de hoy? Bueno, que para el Señor es irrelevante si fueron llamados en una situación de creyentes o no creyentes, y ahí radica todo. Sí, y en la cuestión espiritual del prepucio, la circuncisión del corazón, ¿sí? Ahí es donde sí hay una cuestión importante, que recuerden ustedes, también habíamos comentado que la circuncisión del prepucio del corazón, desechar las obras de la carne, que para que se dé fruto en el espíritu, esa persona es porque ha nacido de nuevo. Y si esa persona que ha nacido de nuevo desea unirse a futuro en un noviazgo con alguien que no está circuncidado en el prepucio de su corazón, o sea, un incrédulo no creyente, ¿cómo se va a unir en matrimonio a alguien, sea hombre o mujer, que ya está circuncidado en el prepucio del corazón con alguien, con un incircunciso en el espíritu? ¿Quién va a dar esa bendición a una unión de esa naturaleza? Pero bueno, otra situación de que
ambos reciben el evangelio y uno acepta o no, que sería parte de lo que estamos hablando. Si el no circuncidado quiere seguir viviendo con su cónyuge circuncidado del prepucio del corazón, quédese ahí. Por el testimonio podría llegar a ser salvo. No se abandone. Pero el testimonio del circuncidado del corazón puede llegar a ganar esa alma para Cristo. ¿Sí? Por el testimonio. Bien. Ahora, si no quiere y llega un determinado momento que el incircunciso del prepucio del corazón abandona a la mujer o al varón, déjelo, no lo retenga, déjelo que se vaya. Finalmente, él quiso irse de su propia voluntad y se va. Pero mientras la que se queda o el que se queda no se case. ¿Por qué? Porque esa persona en el pacto matrimonial está unido a esta persona y mientras no cometa adulterio, el que se fue sigue unido a él. Pero si esta persona que se fue comete adulterio y se mete ahí y estricto, en una forma muy estricta como la planteó el Señor Jesucristo, aún codiciando a la mujer ajena con la mente, más teniendo una intimidad, como quiera que sea, fuera ya del hogar que ha abandonado, entonces, en ese momento, esa persona se hunde más en el pecado del adulterio, se hunde más en la muerte en la que está, y esta persona que está libre, que está en su casa, nacida de nuevo, con la circuncisión del espíritu, ¿cómo es que alguien que ya se metió y se hundió en el pecado del adulterio, de la concupiscencia, y puede ser que sea una y otra y otra y otra vez, cómo va a seguir atada esa persona a ese espíritu que vive en tinieblas? ¿Cómo? ¿Cómo va a seguir atada? Bueno, por eso es lo que dice en el versículo 24, 23 y 24, por precio fueron comprados, no se hagan esclavos de los hombres. Es decir, esa persona que se quedó creyente y el otro se quiso ir porque no quiso saber nada, y la que se queda va a ser esclava de ese hombre, porque no dice aquí que es alguien que está viviendo acá, con ella junto en la misma casa, no, se haría esclavo de alguien que está viviendo en tinieblas. Y peor, si empieza a tener una situación de violencia contra la persona, maltrato, ¿qué convivencia hay, como leímos ahí, entre la luz y la oscuridad? ¿Qué concordancia hay entre Cristo y Belial? O sea, todo lo que ya consideramos. No puede ser, no puede ser. Entonces, esta persona que es libre, podría entonces unirse en matrimonio con alguien que también es libre, que también ha nacido de nuevo, que vive en la luz de Cristo. Podría ser, o estaría sujeta al que vive en tinieblas, que hace lo que quiere, donde quiere y con quien quiere. Y eso no es que yo estoy unida en matrimonio, no. Si hubo un pacto matrimonial, como ya lo explicamos, de que el pacto matrimonial se sigue dando todavía, se unen todavía hombres y mujeres, pero hoy, si no está Cristo ahí presente, se cumplió esa unión por una cuestión, sí, de mandamiento, de unión hombre-mujer, pero solamente en un aspecto cultural o religioso, pero no espiritual, no espiritual. Bien. Entonces, ¿cómo va a hacerse en estos casos en que se va el incrédulo, hace lo que quiere de su vida y va a mantener en yugo a la que ha sido libre en el espíritu, que ha nacido de nuevo y que se unieron en pacto matrimonial, estando en tinieblas, pero después viene la luz de Cristo, uno recibe a Cristo, entonces está medio casada? ¿Cómo se ve eso? ¿Me explico? Entonces, yo creo que esto vale la pena que lo analicemos con detalle, lo analicemos bien, que lo entendamos bien y que podamos entender este proceso
para poder ir al entendimiento de diversidad de circunstancias que se puedan dar en la relación matrimonial. Bien, bueno, muy bien. Vamos a dejar hasta acá porque ya después hablará de los solteros, de también en esta situación, qué se les recomienda o se los debe recomendar. Y después entra Pablo nuevamente, vuelve a regresar a la situación del matrimonio. Mientras les pido que ustedes vayan pensando en circunstancias que en su experiencia pastoral han tenido que enfrentar, han tenido que confrontar, para que en la próxima sesión, que sí ya estaremos todos presencialmente, podamos analizar, discutir y que ustedes hayan reflexionado sobre todo lo que hemos hablado el día de hoy y que se vayan teniendo entendimiento en esto que hemos considerado hoy día. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, muy amados, que fue un gusto saludar a algunos de ustedes ahora que nos vimos acá en Córdoba. Les saludo, les honro, le doy gracias a Dios por su paciencia, por su amor, su atención, siempre fieles, y nos estaremos viendo con este tema tan interesante, ya llegando casi al término de este módulo. Todavía nos faltan algunos temas importantes, pero no son muy largos. Este tema que estamos tratando en estas ocasiones sí es muy, muy importante. Bueno, que Dios les bendiga y nos veremos el próximo lunes puntualmente. Que tengan buen viaje los que están viajando, que lleguen con bien. A los que van a ver esta clase que se está grabando, también les saludamos con todo nuestro corazón. Que Dios los bendiga y nos vemos próximo lunes. Bendiciones.